taxonomía. Es la rama de la biología que se ocupa de clasificar a los seres vivos y de asignarles un nombre, tanto al organismo a través del nombre científico, como a los grupos o categorías taxonómicas donde se los incluya. Linneo estableció lo que se conoce como nomenclatura binomial o nomenclatura binaria, que consiste en asignarles un nombre científico a cada especie. Ese nombre científico tiene ciertas características, como el hecho de que está en latín, consta de 2 palabras, de ahí lo de binomial, y es universal. Con respecto a la forma de escribir este nombre científico, debe hacérselo siempre en cursiva, la primera letra de la primera palabra va con mayúscula, y debe estar subrayado. Antes de Linneo ya se clasificaba a los organismos, pero no en categorías jerárquicas. Por ejemplo, solamente se los clasificaba en reino animal, reino vegetal. Entonces a Linneo se le ocurrió que se podrían formar subgrupos dentro de esos grupos. Y dentro de esos subgrupos, otros subgrupos, y así sucesivamente. Las categorías taxonómicas que se conocen hoy son dominio, reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. Célula. La célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Es estructural, ¿por qué? Porque forman un individuo. Las células al unirse forman tejidos. Los tejidos conforman órganos. Los órganos forman sistemas de órganos y los sistemas de órganos conforman el ser vivo. Y es funcional, ¿por qué? Porque dirige y coordina todas las funciones del organismo. Luego de muchas investigaciones, de una cuantiosa investigación realizada por 2 científicos, Sladen y Schwamm, se logró crear una lista de postulados o principios que describían el mundo celular. Básicamente esos postulados son 4. Los organismos están formados por una o más células. Las reacciones químicas que se dan dentro de un organismo vivo se da dentro de la célula. Las células se originan de otras células y las células contienen el material hereditario del organismo del cual forman parte. Ese material hereditario se transmite de una generación a la otra, desde de una célula progenitora a la célula hija. Si bien hay diferentes tipos de células, hay 3 componentes que permiten identificarlas: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática delimita y engloba a la célula. Entre las funciones principales de la membrana plasmática se encuentra aislar el contenido de la célula, regular la entrada y la salida de materiales y permitir la interacción con otras células y con el medio extracelular. El citoplasma. El citoplasma consta de todos los compuestos químicos y estructurales que están dentro de la membrana plasmática. La parte fluida del citoplasma, tanto en células procariotas como eucariotas, se denomina citosol. El citosol contiene agua, sales y algunas moléculas orgánicas como proteínas y lípidos. Todas las reacciones químicas que sustentan la vida del organismo, ocurren dentro del citoplasma. El material genético. El material genético es el plano heredado que guarda las instrucciones para crear nuevas células. En las células el material genético es ADN o ácido desoxirribonucleico. Hay básicamente 2 tipos de células: las células procariotas y las eucariotas. Las procariotas, antes del núcleo, conforman el cuerpo de bacterias y arqueas. Las eucariotas, núcleo verdadero, conforman el cuerpo de animales y plantas. Una diferencia importante entre estos 2 tipos de célula es el material genético. En las células eucariotas el material genético se encuentra contenido en el núcleo. En cambio, en las procariotas se encuentra disuelto en el citoplasma. Existen diferentes tipos, las células, tanto las células procariotas como las eucariotas, tienen diferentes tipos de formas. Las formas son muy variadas: redondeadas, estrelladas, alargadas, etc. Esta diversidad de formas tiene mucho que ver con la función que realizan. Reproducción. La reproducción es la capacidad de dar origen a nuevos organismos. Si bien todas las especies tienen esa capacidad, la forma en que lo realizan puede ser variada. Básicamente existen 2 tipos de reproducción: la reproducción sexual y la asexual. La sexual, si bien tiene varias ventajas, como por ejemplo el hecho de ser rápida y de obtener muchos descendientes,
tiene una desventaja importante, que es la que no tiene variabilidad genética. Todos los individuos, los descendientes son iguales, salvo que exista algún tipo de mutación. La existencia de fecundación, que es la unión entre dos células sexuales, es lo que caracteriza a la reproducción sexual. Si bien óvulo y espermatozoide son gametos, no todas las células reciben ese nombre. Por ejemplo, en el caso de los musgos, reciben el nombre de anterozoide y o ósfera. En la reproducción sexual no siempre pueden intervenir dos progenitores. Por ejemplo, hay organismos que son hermafroditas, es decir, que se autofecundan. Existen dos tipos de procesos de división celular: la mitosis y la meiosis. La meiosis es un proceso de división celular a través del cual una célula diploide, es decir, con la doble cantidad de cromosomas, produce 4 células haploides. La interfase está presente en la meiosis y en la mitosis. Ayudan a preparar a la célula para su inminente división. Aumentan el tamaño, replican el contenido y fabrican los materiales necesarios. La meiosis tiene las mismas fases que la mitosis, pero no sucede de la misma forma. Además, la meiosis realiza 2 divisiones celulares seguidas, lo que explica el resultado: 4 células haploides. En la profase 1, los cromosomas homólogos están muy próximos, lo cual permite que se intercambien partes. Este mecanismo sirve para generar variabilidad, mientras a su vez también se degrada el núcleo y se conforma el uso mitótico. En la metafase 1, los cromosomas son unidos por el uso y seguidamente entran en anafase 1, que es cuando son transportados a los polos opuestos. Pero en este caso, en la meiosis, lo que se separan son los cromosomas homólogos, a diferencia de la mitosis, que en la mitosis se separan las cromátidas hermanas. Cuando ocurre esto, empieza, una vez que ya están en polos opuestos, ocurre la telofase 1, donde ocurre la citocinesis, es decir, la separación de las dos células. Estas células a su vez nuevamente entran a su vez en una división. Al tratarse de una nueva división, ocurre básicamente lo mismo. Este ciclo, esta nueva división, es básicamente igual a la mitosis, pero con algunas diferencias. Durante la profase 2 se vuelve a formar el uso mitótico para que en la metafase 2 se unan los cromosomas por su centro. Y ahora sí, durante la anafase 2 se separan las cromátidas hermanas hacia los polos opuestos. Durante la telofase 2 se forma el núcleo para contener el contenido genético y se produce la separación de las dos células, que es el resultado final. En este caso ya son otras 2 células más. Las de la meiosis 1 ya son las 4, que tienen solo una copia de cada cromosoma. Una copia por cromosoma. Básicamente la importancia de la mitosis es que provee continuidad del material genético de generación en generación y es una principal fuente de variabilidad genética. Herencia. La herencia es el proceso por el cual las características de los progenitores son transmitidas a los descendientes. La base física de la herencia está conformada por los genes y los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro del núcleo y están altamente formados por ADN. La ubicación física del gen se denomina locus. La herencia mendeliana se refiere a los patrones de herencia que son característicos de los organismos que se reproducen sexualmente, de los organismos como el ser humano. Mendel llevó a cabo a mediados del siglo XIX miles de cruces con distinta variedad de guisantes. Explicó esos resultados describiendo leyes. Básicamente son 3 leyes. La primera ley, el resultado de estas leyes lo que daba fue introducir la idea de rasgos dominantes y recesivos. Básicamente son 3 leyes. La primera ley es el principio de la uniformidad, la segunda ley es la ley de segregación y la tercera es el principio de la transmisión independiente.
La ley de segregación establece que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación. Por ejemplo, si se cruzan dos guisantes que se obtuvieron de la primera generación, se va a obtener un guisante verde. Si se cruzan dos guisantes amarillos, por ejemplo, que se obtuvieron de la primera generación, se va a obtener un guisante verde, porque se encontrará en la cruza con los alelos recesivos. Para explicar esta ley se utiliza el cuadro de Punnett.